Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este episodio. Mi nombre es Valentina Rodríguez y estudio psicología. Hoy quiero compartir una reflexión que trabajamos en la fase 4 del curso Sujeto, Comunidad e Interacción Social. Vamos a conversar sobre el peligro de quedarnos en una sola historia cuando hablamos de alguien. Esa historia que parece explicarlo todo, pero que en realidad se queda corta y deja por fuera muchas otras experiencias. Muchas veces repetimos ideas sobre ciertos grupos sin detenernos a pensar de dónde vienen, no nacen de lo que hemos vivido, sino historias heredadas que se volvieron costumbre. Durante el curso hemos hablado de cómo el sujeto se construye en relación con las personas que lo rodean y con las historias que circulan en la comunidad. La lectura de Chimamanda Adichie titula El peligro de la historia única. Esto me hizo ver lo fácil que es la narración incompleta y termina convirtiéndose en la versión oficial de lo que es alguien. Por eso quiero que pensemos juntos en cómo estas historias marcan identidades, moldean subjetividades y afectan nuestras interacciones. ¿Por qué es necesario reconocer el peligro que representa una sola estructura de poder desde el que se anuncian las entidades y subjetividades de otros diferentes y convertirla en una historia definitiva? Bueno, una sola historia puede parecer simple, pero se vuelve peligrosa cuando nace desde lugares de poder y empieza a repetirse como si fuera la única verdad posible. Adichie lo expresa con mucha claridad cuando afirma lo siguiente: el problema de los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Hacen que una historia se convierta en la única historia. Cuando eso sucede, la identidad de una persona queda reducida a una descripción mínima y muchas veces injustas. Y esa reducción influye en cómo tratamos a alguien y en las oportunidades que les damos o les negamos. ¿Cuál es la importancia de validar las historias de vida y las múltiples realidades de los sujetos para hacer frente al problema de los estereotipos, los prejuicios y los lugares únicos de enunciando cuando nombramos a los otros? Nadie es una sola cosa. Cada persona tiene vivencias distintas, emociones diferentes y formas únicas de ver el mundo. Validar esas historias rompe con los estereotipos que se sostienen precisamente en versiones incompletas. Adichie menciona algo esencial cuando recuerda lo siguiente: cuando se cuentan las historias, quien las cuenta, cuándo y cuántas se cuentan realmente importa. Cuando escuchamos varias voces, empezamos a notar que la realidad tiene muchas capas. Esto es fundamental en psicología, porque el sujeto se construye desde su contexto, sus relaciones y su propia historia, no desde lo que los otros han dicho de él. ¿Qué podemos hacer como sujetos para evitar caer en estereotipos que se despojen a los otros de sus verdaderas identidades y subjetividades? ¿Qué acciones podemos emprender desde nuestra cotidianidad para validarlos y humanizarlos? Creo que todo comienza con preguntas sencillas. ¿Esto que pienso de alguien lo viví o solo lo escuché? ¿Estoy viendo a la persona o estoy viendo la etiqueta que otros repiten? Humanizar a los demás no es complicado. Tiene que ver con escuchar de verdad, evitar generalizaciones y no reducir a alguien a una sola característica. Cuando hacemos eso de forma cotidiana, nuestras relaciones se vuelven más justas y menos cargadas de prejuicios. ¿Desde qué lugar personal, social o cultural me anuncio yo cuando hablo de los otros? ¿Cómo reconozco mis propios privilegios, prejuicios o silenciamiento en las narrativas que construyo? También es importante mirar hacia adentro. Todos hablamos desde un contexto, desde una historia personal y desde ciertos privilegios o silenciamientos que a veces ni notamos. Reconocer esto no es para juzgarnos, es para entender que nuestra mirada no es neutra, y cuando lo reconocemos
podemos relacionarnos con más honestidad, apertura y respeto hacia quienes son diferentes a nosotros. Para terminar, quiero dejar una idea que me ha acompañado durante esta fase del curso. Antes de opinar sobre alguien o de repetir una descripción, vale la pena preguntarnos si estamos pensando en una historia completa o solamente en un fragmento. Escuchar más, asumir menos y abrirnos a la diversidad de experiencias que existen a nuestro alrededor es una forma sencilla pero poderosa de construir comunidades mucho más humanas. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Ojalá sigamos sumando historias completas y no versiones incompletas que limitan a las personas.